Muchas mujeres no saben que la primera causa de muerte en Argentina en mujeres es el cáncer de mama. ¿Por qué digo en Argentina? Porque este tipo de patologías tiene prevalencias diferentes de acuerdo a la población, a las condiciones de vida, a la alimentación que tenemos. Y en nuestro país sigue siendo la primera causa de muerte, no solo por cáncer, sino en general en las mujeres. Y voy a hacer también hincapié en lo que es cáncer de cuello, porque es actualmente en Argentina, como hace muchos años, sigue siendo, vamos a decir mejor, la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, siendo que en otros países se ha erradicado prácticamente el cáncer de cuello justamente por la prevención, debido a la vacuna y por las pesquisas y los chequeos rutinarios que se hacen anualmente. Para poder diagnosticar precozmente el cáncer de mama, lo que se sugiere o lo que sugiere la Sociedad de Mastología es hacer una primera mamografía a los 35 años. Si bien hace muchos años se creía que la primera debía hacerse a partir de los 40, necesitamos tener una de base para seguir la pesquisa a partir de los 40. Si esa mamografía a los 35 años da normal, no es necesario repetirla anualmente hasta que no se cumplan los 40 años y a partir de allí sí hacerla anualmente. Y es necesario hacer el binomio, no solo la mamografía, sino acompañarla de la ecografía mamaria, porque son estudios complementarios. En la mamografía vamos a ver lesiones antes de que sean palpables, en cambio en la ecografía vamos a ver lesiones más macroscópicas que nos permiten orientar hacia si tiene aspecto o características benignas o malignas la lesión. Siempre hay que hacer las dos juntas y no reemplaza una a la otra. Un dato importante a tener en cuenta es que en aquellas pacientes que hayan tenido familiares directos con cáncer de mama, la pesquisa debe comenzarse 10 años antes de la edad de diagnóstico de la patología en el familiar. Es decir, si una persona tuvo un cáncer diagnosticado a los 45 años, su hija debería comenzar los controles a los 35 anualmente con mamografía y ecografía mamaria. El cáncer de mama es un cáncer que no es prevenible, como sí lo es el cáncer de cuello, pero sí es diagnosticable precozmente y eso es lo que hace la diferencia. Si nosotros diagnosticamos un cáncer antes de que sea palpable en sus estadios iniciales, puede tener una tasa de curación de hasta el 90%. En cambio, el cáncer de cuello es un cáncer que decimos que no solo es tratable, sino también prevenible, porque es un cáncer que desde el inicio de la lesión hasta que se transforma en una patología invasora pueden pasar 10 años. El cáncer de cuello está directamente vinculado a la infección por un virus conocido con el nombre de virus papiloma humano, de las cuales hay muchos serotipos. Aproximadamente el 80% de la población femenina tiene este virus, pero no en todas las pacientes se va a producir el mismo tipo de lesión. Primero porque hay diferentes tipos de virus con distintas virulencias y además el sistema inmune juega un rol muy importante en la forma en que se manifieste la lesión. ¿Por qué decimos que es prevenible? Porque si vos te contagias el virus y se diagnostica la lesión en etapas preneoplásicas, es decir, precancerígenas, se trata la lesión y no se lo deja evolucionar hasta un cáncer invasor. Distinto ocurre con un cáncer de mama, donde ya es una lesión cancerígena cuando se le diagnostica. Y es por eso que es importante hacer las pesquisas anualmente con Papa Nicolau y colposcopía. Remarco esto de hacer las dos cosas en simultáneo y no solo el Papa Nicolau, porque la sensibilidad del Papa Nicolau es solo del 50%, o sea que son muchos los cánceres que se nos van a pasar por alto si no lo acompañamos con este otro estudio que se llama colposcopía, que nos permite básicamente hacer un estudio con un microscopio que identifica lesiones en el cuello y de acuerdo a ciertas características podemos hacer un estudio un poco más detallado como una biopsia y ver qué tipo de lesión tenemos enfrente. Si tenemos una lesión que nos da sospecha o que anatomopatológicamente nos habla de cierto grado de invasión, podemos sacar la lesión y se resuelve el problema. El primer Papa Nicolau se sugiere hacerlo a partir de los 2 años del comienzo de las relaciones sexuales, no antes, y si no se comenzó las relaciones sexuales, hacer el primero a los 25 años. Y desde allí hacer anualmente estos estudios complementarios hasta los 65 años. Si a los 65 años no se tiene antecedente o no se tuvo antecedente de alguna infección por HPV o de alguna lesión preneoplásica o maligna en el cuello, se pueden discontinuar estos controles y no haría falta seguir haciéndolos anualmente.
Es importante remarcar también que el cáncer de cuello o el virus papiloma humano tiene una vacuna hace muchos años que ya está y forma parte del calendario oficial. A los 10 años, tanto a las niñas como a los niños, se le aplica la vacuna conocida como Gardasil 4. Esta vacuna tiene 4 cepas, nos protege para 2 HPV de bajo grado y 2 HPV de alto grado. Y si bien esto no nos deslinda de tener que seguir haciendo los chequeos porque hay aproximadamente 130 tipos de HPV, por lo menos nos protege frente a aquellos que están más difundidos o son más frecuentes de ser contagiados. Hasta hace unos meses el esquema completo de vacunación del calendario se consideraba con 2 dosis y hace más o menos un par de meses el Ministerio de Salud ya sugiere una sola dosis y que se considera que la paciente estaría inmunizada completamente con una sola dosis. Hasta hace unos años también se consideraba que el único grupo que se podía beneficiar de esta vacuna eran aquellos niños de 10 años o que no habían iniciado sus relaciones sexuales. Actualmente la vacuna está indicada a todos los grupos etarios, sobre todo en aquellas pacientes inmunodeprimidas o aquellas pacientes que han sido tratadas por un HPV, porque se vio que la tasa de recidiva es mucho menor en aquellas pacientes que recibieron la vacuna post-tratamiento. En estos casos sí haría falta hacer 3 dosis de vacuna, con una no sería suficiente, porque el sistema inmuno del adulto no es tan efectivo o eficiente como el del niño. Otro estudio que está muy difundido, a lo mejor no tenemos tanta accesibilidad en las ciudades más chicas, pero que sí está al alcance de todos y está cubierto por muchas obras sociales, es el estudio de PCR. Este estudio lo que hace es identificar el tipo de virus de HPV, genotipificarlo, es decir, ponerle un nombre y poder determinar si ese virus tiene potencialidad para producir un cáncer o simplemente va a producir lesiones de bajo grado. Es un estudio muy simple que se realiza en el consultorio. Por ahí tiene un costo algo elevado en el caso de que lo tengan que abonar, pero realmente si una paciente se hace este estudio de HPV, se considera que por 5 años podría no realizarse el Papa Nicolau porque es muy poco probable de que aparezca alguna lesión en los siguientes 5 años.